Me encantaría, Fabi Guarneros, porque nosotros alimentamos Internet a través de ¿Qué tal, Fernanda? No somos alimentados por Internet. Tu opinión de lo que estábamos escuchando ahorita con Carlos Illades, que es un gran catedrático. ¿Cómo admiro a ese hombre? Y le agradezco profundamente estar con nosotros. Pero fíjate, Fabiola, ¿cómo le pregunto? ¿Estamos ya viviendo el peor escenario de Andrés Manuel López Obrador? Y me contesta, no, depende de cómo afronte esta pandemia. Y como vemos, parece que no muy bien, porque empieza con el discurso de besos y abrazos, y aquí no pasa nada. Y tú hacías una reflexión bien interesante mientras los spots QTF, que me parece fundamental compartirla, aunque el tema es el papel de baño. Sí. Pero... ¿Qué ves? ¿Crees que inició en algún punto su debacle? ¿Crees que yo pienso que hay un antes y un después de Culiacán, pero creo que Culiacán no es la carta mayor. O sea, creo que no es la que acabó enchinchando, diría mi abuela, todo el tiempo las circunstancias y el día a día. Fíjate que de no, Andrés Manuel. Mi querida Fer, porque Culiacán fue un momento muy importante en el tema de la política de seguridad. Y sí, efectivamente le dio como un rasponcito, pero si se fijan en las diversas encuestas que se dan a conocer a través de los medios de comunicación, no bajó su popularidad. Pero que sí empezó a mermar la popularidad del presidente, que de verdad ha disminuido de esos porcentajes de 60, ya anda en el 57, 58, o sea, de verdad se ha disminuido, que incluso él lo citó en una conferencia de prensa, dijo que esas encuestas son cuchareadas. Fíjense el discurso, cuando las encuestas lo favorecían y mantenían su popularidad en muy altos niveles, no eran cuchareadas. Cuando todas las encuestas empiezan pues a registrar que ha bajado, aunque sea 1 o 2 puntos, entonces son cuchareadas. O sea, los indicios ahí están, si no, él no se ocuparía de esos temas. ¿Cuál fue el punto de quiebre que empezó a hacer descender con el tema de la inseguridad y los feminicidios? De verdad, la agenda de los feminicidios fue muy importante porque empezó con el caso 1 Abril, ¿te acuerdas de esta mujer que fue por el mismo esposo mandada a asesinar, hasta lo que van en las investigaciones? El tema era la impunidad y el tema, si se fijan, ni siquiera era contra el gobierno actual, era con un tema de procuración de justicia en donde los jueces pues liberan, se han vuelto más... están matando a mujeres. Exactamente. ¿Qué está pasando? ¿Por qué es un feminicidio? Exactamente, era un tema de justicia. Por género. Después fue... Pero ahí, perdón, Fabi, ahí él minimiza específicamente con Fátima. Exactamente, te iba a decir después, o sea, ya está el ruido en la red, o sea, ya empiezan a documentarse, se empiezan a publicar los mapas de feminicidios por estado y no había respuesta de la autoridad al tema. Sucede lo de Fátima, que fue muy, muy doloroso, y porque los pobladores empezaron a buscarlo y porque las redes sociales jugaron un papel importantísimo en este caso. Cuando Fátima desaparece, y empiezan las redes sociales a buscarla y los pobladores, ¿te acuerdas que cerraron las calles en Tuyehualco y todo esto? Bueno, se le pregunta al presidente en la conferencia de prensa al día siguiente y él lo primero que dice es que es culpa del neoliberalismo. Esa respuesta, sin mencionar en días posteriores el nombre de Fátima, no lo mencionaba hasta hace muy poquito, hasta después de la marcha, se refería siempre a la niña y era un tema de neoliberalismo. Fue muy desafortunado porque incluso cuando iba a haber una comparecencia de la secretaria de Economía en el Senado, la broma de los reporteros era, pues pregúntale si va a haber una fiscalía en su Secretaría de Economía para atender el caso de las mujeres, porque si es culpa del neoliberalismo, tendrá que ser la Secretaría de Economía la que atienda. Es decir, ya había cierto enojo de la población por esta respuesta, es el neoliberalismo. Entendemos que lo que él quiso decir era que si las familias están más ocupadas en la parte material, en el capitalismo, van abandonando la parte social. Pero no lo explicó así y no se refirió a Fátima como un ser humano, porque era una ciudadana mexicana. Era una niña que, aquí lo dijimos, Fer, desprotegida por el Estado. El Estado, llámese seguridad,
impartición de justicia, el DIF. ¿Te acuerdas de aquellas cartas? Ahí se empieza a sumar, ahí empieza una bola de nieve. Y de ahí empieza una bola de nieve. Vienen el 8 y el 9. Vienen las convocatorias a la marcha, que enojó mucho a las mujeres porque primero fue muy indiferente y decía que eran grupos neoliberales o grupos conservadores los que estaban atrás de la marcha. Sí, nos paramos todo, pues fue un mundo de gente. Después diciendo que éramos 80,000. No, hombre, ¿cómo vamos a hacer 80,000? No, claro no. que no. Después, no sé si ustedes recuerden que Frida Guerrera fue a la conferencia de prensa en 2 ocasiones. Frida Guerrera, ustedes sí la conocen porque la siguen en Facebook. Frida Guerrera ha sido una activista feminista, Fer, totalmente, que desde hace muchos años, tiene más de 3 años, que ha estado buscando a las mujeres desaparecidas y las niñas. Este colectivo es tan fuerte que cuando una chica, hay una alerta de desaparición, se sube a esa página de Frida Guerrera en Facebook y se empieza a buscar por todos lados. Frida Guerrera hace 2 años y medio, no sé si recuerdan, cuando desapareció una niña en Chalco, llegó a Chalco con todas las mujeres y empezaron a buscarla y ella la encontró, que había sido uno de los guardias. Ella, claro, con todo un comando de mujeres. Cuando Frida Guerrera se presenta a la conferencia de prensa y le dicen, no, presidente, yo voté por usted, yo he estado con usted acompañándolo en sus luchas y en sus giras, yo no soy conservadora, ¿cuál es la agenda del feminicidio? Andrés Manuel no le contesta. Le dice que hay un decálogo, fue cuando da a conocer el decálogo de 10 buenas intenciones, que también aquí lo platicamos contigo, que dijimos, bueno, sí. No es lo mismo tener buenas intenciones que tener acciones de justicia. Frida Guerrera le vuelve a acudir y le dice, este decálogo no es suficiente, ¿dónde está la agenda? Y entonces ya los trollers dicen que no son periodistas, ahí revienta, ¿no? Y nos faltó un tema, Fabiola, los medicamentos. Ah, bueno. Muy importante. Fíjense cómo se va sumando todo esto. Ahora, hoy difícilmente escuchas de esto en cualquier medio de comunicación. Estamos centrados en el coronavirus. Entonces el doctor contesta. Si él no resuelve este tema del coronavirus y le da una salida victoriosa para él mismo, entonces podemos estar en problemas muy serios con Andrés Manuel. Y fíjate que es verdad, porque ya nada más para terminar el tema de cómo viene la debacle, con el tema de las mujeres fue su punto donde perdió de verdad más puntos de popularidad, Fer, porque él dijo que las mujeres, de alguna manera dio a entender que este movimiento era manipulado, comprado y conservador. Eso molestó más a las mujeres, porque muchas de las que fuimos a la marcha ni nos compraron, ni nos pagaron, ni somos conservadoras, ¿no? No, y además algo que personalmente me cimbró en conciencia fue que decían, es el presidente más feminista del mundo. Yo decía, pero espérame, aquí está una lista en donde ha atentado contra los derechos y contra la mujer, desde quitarles las guarderías, en fin, todo esto que no se representa como alguien que es feminista y que nos apoya, ¿no? Ahora, quiero hilar todo este peso de las mujeres, porque no es fortuito, no nada más, esas mujeres se revoltó. No. Recuerden, somos 51% de la población, somos más de 51 millones de mujeres que finalmente tomamos decisiones y que eso impacta en su curva de popularidad. Ahora, ¿qué pasó con la contingencia del coronavirus? Que se volvió a mezclar con la agenda de las mujeres. El presidente en el fin de semana, que fue una foto viral, toma una pequeñita y le da un beso mordisco. Eso volvió a encender el enojo porque en primera, no es no. Ya a las niñas y a los niños les hemos enseñado a que si no quieres saludar de beso, no solo por la contingencia, es por una cuestión de respeto, de dignidad y de seguridad. Tardes. No, ya no los obligamos. Pero no los obligamos. Ya no los obligamos. Y la niña estaba incómoda, o sea, no quería. Entonces, en la agenda feminista dijimos, oigan, no es no. Ella, esta pequeña, todavía no sabe decir que no es no, pero tú eres adulto. Entonces vuelve a enojar y se conecta con el tema de que en la conferencia de prensa, los reportes de salud en todas las campañas, pues ya nos están diciendo de la sana distancia, de guardar nuestros espacios, de no tener ese contacto con las manos, con los besos, y el presidente lo hace. Por eso el historiador está diciendo, vamos a ver cómo reacciona ante esto, porque en primera, en una contingencia así,
el sistema de salud está en crisis en nuestro país. Está en crisis, no tiene la posibilidad de sacar esto adelante. Existen en hospitales privados la posibilidad de salir adelante. Eso significa dinero. Para ellos también significa dinero. Y creo que le están apostando al calor, ¿eh? Sí, sí, le sí. están apostando a que llegue el calor y termine con el bicho, pero no, los protocolos de aeropuertos, de puertos, no existen. No. Y mira, Fer, en esta sociedad tan demasiado informada, con información entre fake y verdad, tendrían que ser más cuidadosos con el mensaje corporal o visual que están enviando. Vamos a los spots QTF, porque es bien importante este recuento. Yo de repente dejé de hablar o dejamos de escuchar, ¿no? Bueno, no había venido al micrófono en unos días, pero de inseguridad, de corrupción, de migrantes, de derechos humanos, de narco, de feminicidios, y todos concentrados en el coronavirus, lo cual está muy bien, pero eso no quiere decir que sea únicamente la agenda. Claro. Hay mucho más que platicar. Spots QTF, quédate conmigo. Estábamos leyendo redes sociales, mi querida Fabiola Guarneros y yo. Qué interesante lo que nos dicen las personas que nos escuchan. Leías uno que decía, ¿no? Es que qué importante hablar del pasado. Claro, claro, dice Francisca Saavedra. Su espacio, Fernanda, nos refresca los datos los datos de ayer, que nos ayudan a entender el hoy. Gracias a este ejercicio, cada vez entiendo lo que todos debemos hacer, sobre todo cuando dibujas un AMLO tan extraviado, solo nosotros encontraremos el camino verdadero. Y Raúl dice que el MERS es un tipo de coronavirus que está principalmente en el Medio Oriente. Allá sí hace calor extremo y no se disminuyen los contagios. Si a eso le apuesta la 4T, es una estrategia estúpida. Y así hay más comentarios, ¿no? Bueno, y así todos entendiendo. Ahora, para irnos al papel de baño y concentrarnos, algo que me parece muy importante, ya independiente de que si abrazos, no besos, señor presidente, usted es el segundo presidente más grande en edad de la historia de México. Tiene 3 infartos. Su salud no es un paraíso. No. Tiene que estar vigilado por muchos médicos, medicado. No sea irresponsable. Viviríamos una tragedia en México si a usted le pasa algo. Estemos o no con usted, todos queremos lo mejor para usted, porque si a usted le va bien, nos va bien a todos. No es posible que no tome las medidas precautorias necesarias en función de su salud. O me pregunto cuando veo las imágenes, ¿lo que quiere es contagiarse, morirse y quedar como un mesías o cuál es el tema? Porque tendría que ser responsable con su salud. Sí. Ya lo dijo hoy en la mañanera, ¿no? Sí, y fíjate que qué bueno que como que reaccionó, o sea, por fin, porque si no, efectivamente, como dijo el historiador que estaba platicando contigo, Fer, le va a costar mucho. No había cancelado la agenda y no había cancelado la celebración del 18 de marzo, que es mañana, ni los actos en Oaxaca por el natalicio de Benito Juárez. Hoy ya dijo que en el caso de mañana va a ser una ceremonia más pequeña y en el de Oaxaca va solo a Guelatao, y pidió que solo los pobladores de Guelatao estén presentes. Fíjense nada más lo que dijo. En entre líneas hay que ver, ya le voy a pedir a los de Oaxaca que ya no lleven a los del estado, sino nada más los de Guelatao. Es decir, si hay movilización para estar en sus eventos. Claro. Bueno, por lo menos ya nada más dijo que los de Guelatao. Y decir esto, yo he escuchado los discursos del presidente desde el fin de semana y son arengas en el tema de salud, y me gustaría decir que no es por decreto como nos vamos a proteger del coronavirus. Él dijo que este pueblo de México es muy fuerte y que sobrevive a todas las pandemias, las crisis y hasta el robo y la corrupción. Vamos a salir adelante, pero no es por decreto, es justo con medidas así. Yo no sé, esa reacción de salud diciendo que él se cura moralmente, de veras, sean sensatos, parece muy irresponsable, ¿no? Aquí sí. Lo importante es cómo vamos a afrontar esto y bueno,
ya se lo dimos a conocer, señor presidente, en ¿Qué tal, Fernanda? Como usted enfrente esta pandemia mundial, va a ser el resultado que usted va a tener al cabo, con todo lo que viene acarreando en función de las preferencias. Y eso no veo un panorama halagador para usted. Uh-huh. ¿Por qué las compras de pánico del papel de baño? A ver, y algo que... ¿Cuántos memes, eh? ¡Qué barbaridad! Dice, se acabaron las latas, todo lo de plástico, pero nadie consumió frutas y verduras. Se ve que nadie sabe cómo fortalecer el sistema inmunológico. Oye, ¿y viste los aretitos de papel de baño que ya estaban también como tipo meme? Unos aretes de papel de baño. ¿Qué traen con el papel de baño? Exacto, todo el mundo se pregunta, ¿por qué el papel de baño? Había otros que decían, seguramente se lo envolverán como si fuera una momia y los van a proteger. Pues no, todo el mundo nos preguntamos, ¿pero por qué papel de baño? Pero la mayoría, yo no, echaba en los carritos papel de baño. Bueno, hay varias explicaciones, son cuatro motivos, los dicen los psicólogos. Consulté a psicólogos que incluso en España han hecho ya, pues tienen más, son muy estudiosos y tienen más camino recorrido porque del lado de Europa empezó la crisis también después de China y tienen más días de ventaja. Y también aquí en la Facultad de la UNAM. Entonces, primer factor, hay miedo a perder el control. La compra de papel higiénico solo está impulsada por el miedo, pero en general las compras de pánico están asociadas al miedo a lo desconocido. Es decir, el papel de baño simboliza psicológicamente tener como el control de algo que es un producto de primera necesidad, del que no vas a prescindir nunca. Es decir, podrás no tener huevo, manzanas o plátano, pero papel de baño siempre hay en tu casa. Sobre todo en este nuevo era de de las comodidades del ser humano. Que además sería más higiénico limpiarnos con agua. Sí, pues sí. No con papel. Bueno, ya ves que en algunos países de Oriente y de Medio Oriente todavía... Pues el famoso bidet, ¿no? ¿Sí? Digo, hay bidets que no son tan, sácale punta, tan fifís, pues. Sí, pero no. Pero hay otra forma de bidets que sería, frente a una pandemia, infinitamente más... benéfico para la transmisión de algún virus, bacteria, ¿sí? Hongo, bicho, lo que sea, ¿no? Sí. Entonces, uno, acuérdense, es miedo, es instintivo y es miedo a perder el control. Dos, hay una cosa que se llama síndrome de FOMO. Ya ven que ahora los síndromes están muy de moda. Y significa... ¿FOMO? FOMO, que en inglés es Fear of Missing Out. Fear of Missing Out. Y es, Fear of missing out, fíjate. Y es temor a perderse algo. Es decir, cuando aparecen imágenes de estantes vacíos, los medios tenemos mucha responsabilidad ahí, y la gente empieza a ver que ya no hay, siente temor y necesidad de actuar. Es decir, no sé qué va a pasar, no hay, y mejor me lo llevo. Porque si no lo tengo cuando lo necesito, me voy a arrepentir de no habérmelo llevado. Ese es el síndrome. Entonces, estoy viendo que hay estantes vacíos, me lo llevo. Porque después voy a decir, lo hubiera comprado. Ese es el síndrome. ¿Vieron, ¿no? los estantes del pan integral que se llevaron solamente el blanco de Bimbo? Ah, ¿sí? Del integral, no. Dices, es que estos memes son para volverte loca. De veras, ya no manden tanta información, a menos que sea muy buena del coronavirus. Exacto, porque, a eso también vamos a llegar. En fin. 3, efecto borrego o mentalidad de rebaño. Aquí lo conocemos como el efecto borrego, pero en psicología es mentalidad de rebaño. Por ejemplo, si mi vecino lo está comprando, tiene que haber una razón, entonces yo también. Si el carrito de enfrente lleva 4 bultos de papel y el de al lado también y el de atrás también y la señora ya corrió... Yo no estoy informada, meto 4. Exacto, entonces yo también. Y es la reacción instintiva, por eso es de rebaño. Oigan, ¿ya vieron que en los semáforos venden papel de baño? También, hay la gente como lucra de verdad, de verdad. No, pero los vendedores ambulantes hacen su chamba, o sea, digo, al cabo... le dan al clavo. Sí, pero también es justo, ahí ahí vamos a ir con las reacciones irracionales. Con la histeria colectiva. La histeria colectiva es el otro. Por antecedentes, la influenza H1N1 y porque este COVID se le ha comparado con la peste negra, la gente está reaccionando de manera histérica. Y aquí el académico Ricardo Trujillo de la Facultad de Psicología de la UNAM dice que este es un instinto de pánico y
que se contagia como el virus. Entonces tienes miedo, tienes pánico y te vas contagiando y vas haciendo lo que los demás hacen por miedo. Entonces, ojo, todas estas reacciones de compras de pánico son instintivas y son de miedo. Los especialistas dicen que es un almacenamiento irracional, porque están comprando para muchos meses y ni siquiera la pandemia dura tanto, puede durar 2 meses cuando mucho. Sí, porque a la par también esto es importante, a la par que van creciendo los números, a la par que van creciendo las investigaciones. Exacto, ya a la están par probando que las los vacunas. medicamentos, a la par que las vacunas, a la par. Sí, ¿no? exactamente, va avanzando el tiempo y vaya avances científicos. Las reacciones irracionales tienen que ver con eso. El almacenamiento irracional también puede conducir a la especulación de precios, dice Steven Taylor, que él es profesor y psicólogo de la Universidad de Columbia Británica y autor de La psicología de las pandemias, ¿no? Entonces, ojo, los papeles de baño que veías en la calle y otros de 50 pesos, a 50 pesos el rollito, entonces el gel ya. Sabemos que lavarse las manos y practicar la higiene de la tos es todo lo que se necesita hacer en este momento, agrega el investigador, pero para muchos el lavado de manos parece ser demasiado ordinario. Esto es un evento dramático y por lo tanto tenemos que hacer cosas más dramáticas. ¿Cómo que lavarme la mano? ¿Cómo que el jabón es suficiente? No, esto es pandemia, ya lo dijo la OMS, esto es crisis, entonces tengo que entrar en pánico. Y es justo, les quiero decir que es ya no encuentras irracional. nada, ya no encuentras gel, ya no encuentras vitamina C. Nada. Me dio Pascal un buen tip, tan lindo que me dejó todo bien limpio aquí, Sí. deslumbrante. Me dijo alcohol del 70, porque ya no es del 96, con aceite de coco, 70-30, o sea, 70% de alcohol, 30 de aceite, que no te queda pegosteoso, porque pues no hay. No hay. Y ya lo último es tener mucho cuidado porque en esas acciones irracionales hay 2 casos ya preocupantes. Uno, en Australia la semana pasada la policía atendió una llamada porque en estas compras de súper de pánico una persona sacó un cuchillo dispuesto a disputar un paquete de papel de baño. Y en Estados Unidos, lo más preocupante, incrementó la compra de armas. Y en las entrevistas que se dieron para los dueños de las armerías, dicen que las están comprando para defenderse de las reacciones irracionales de quienes se empiecen a poner nerviosos por este encierro. No. Bueno, entonces, si no están viendo... De verdad, mantengamos la calma, Sí. mantengamos la calma. El pánico nos conduce a esto, a hacer grandes filas y conglomeraciones en los centros comerciales, donde hasta nos exponemos a contagios y ni a lo mejor no todavía, ojo, es súper importante, Fer, este espacio todavía son importados los casos, todavía no hay comunitarios, entonces no caigamos en pánico.